Hola, espero no ser muy pesado a estas horas. Y no se trata tanto de hacer un análisis de un registro al uso, sino un poco aprovechar esta herramienta que tenemos para comentaros algunas cosas que ahora iremos viendo. Bueno, ¿qué es un registro, no? Porque uno dice, vale, tenemos pacientes y uno tiene ideas de lo que es un registro. Un registro es una herramienta que puedes utilizar para sacar una serie de datos de un grupo de, en este caso, pacientes o de alguna enfermedad en común, con lo cual se genera una experiencia que se comparte porque uno puede saber sus cosas, pero el registro está las de todos, y eso, evidentemente, la utilidad es para que tenga un impacto, para evaluar el impacto de nuestra diálisis y para que lo que hacemos impacte sobre nosotros para ver cómo hacemos las cosas, ¿no? Y esto supone que no solamente es un archivo, sino que es una red colaborativa. Esto suena así muy chulo, pero en realidad es así. De hecho, el grupo nuestro está mantenido gracias a que tenemos un registro, como ha dicho Andrés, desde hace 35 años, que nosotros lo heredamos de nuestros mayores, que lo tenían con muchísimo cariño y que estaba muy bien formado. Luego os contaré un poquito. Entonces, es una serie de centros que de forma sinérgica van recogiendo datos, que tiene una serie de colaboradores que van entrando y que todos toman una serie de actitudes estandarizadas. O sea, todos se hablan el mismo idioma porque se recogen 4 o 6 cosas pues, comunes entre todos para que se puedan comparar y sumar, ¿no? Y al final lo que se trata es, lo que pongo aquí más al final, pues que esto sirva para generar hipótesis y para hacer ensayos clínicos. Esto es como tirar la caña a si a alguien se le ocurre cualquier cosa que se os ocurra que se pueda hacer sobre diálisis peritoneal, la tenemos en el registro. Lo que hace falta es que alguien se ponga a mirarlo, pero vamos, se puede hacer cualquier cosa, ya veréis. El registro de levante de diálisis peritoneal, pues es un registro que surgió en la zona levante de España, aunque también incluía, aparte del área de la Comunidad Valenciana, pues centros de Albacete, Cuenca y Murcia. Ahí pone todo eso, Villajoyosa. Villajoyosa podría entrar ya, pero todavía no ha entrado. Y son 20 centros que empezaron de forma progresiva. Al principio era Murcia, La Fe, Alicante, Albacete y el Clínico. Esto es la primera diálisis que se fichó en el centro. He dicho que tiene 35 años porque se supone que se inició en el 91, pero se emitieron datos que tenía mi jefe en una libreta de anillas del año 83-85 y eso, ¿no? Y luego se fueron añadiendo otros hospitales hasta el número de 20 que somos ahora los centros que llevamos la diálisis peritoneal y que teóricamente lo registramos. Esto es una foto de la web del registro donde se introducen los datos y aparte de ver en la primera columna pues la cantidad de pacientes que hay incluidos y luego puedes ver los que se han trasplantado, los fallecidos, todo esto. Lo único que yo quería hacer un poco de reflexión, ahora que estamos todos aquí, pues que hay algunos centros donde la última vez que entraron había residentes que aún no habían empezado, estaban todavía estudiando la carrera. Y entonces eso es una pena porque esto al final, este es el registro. Es un queso lleno de agujeros. Y no pasa nada, porque el queso está rico, o sea, quiero decir, se le puede sacar mucha cosa, pero lo ideal sería, hay quesos, los de agujeros también están buenos, pero lo ideal sería no tener tanto agujero, ¿eh? Entonces, únicamente, aparte de contaros un poquito los datos del registro, pues quería hacer una reflexión a que hay muchísimos huecos porque es un poco laborioso o no, pero tienes que dedicarle un ratito para meter los datos. Los datos que se registran en el registro, valga la redundancia, es paciente inicia diálisis peritoneal, se hace una primera ventana donde se ponen sus datos demográficos, que son muy sencillos, datos del registro, del tipo de catéter y de la diálisis y ya está. Y luego introduces más datos, si tiene una peritonitis, si ingresa, si se le cambia el catéter o se sale de la técnica temporalmente o definitivamente, y entonces debemos saber cuántos pacientes hay, cuántos han muerto, cuántos han trasplantado. Bien. Entonces, limitaciones de lo que os puedo contar, pues que hay muchos centros que no han actualizado los datos. Como habéis visto, pues hay, por ejemplo, el caso de Albacete es un caso particular porque han tenido un problema con la dirección del servicio, que bueno, es un desastre y que incluso les llegaron a vetar, siendo ellos los originarios del registro, pues les han llegado a vetar el poner pacientes en el registro, entonces los tienen apuntados por su cuenta, pero no los pueden pasar, pues se lo ha prohibido su jefe, cosas curiosas que pasan, pero bueno, pero quitándose algunas cosas, pues entonces cuando yo me planteo qué pacientes están ahora, si pongo los de Albacete, pues llevan 25 años en la diálisis, cosa que probablemente no sea verdad, entonces los tengo que eliminar, así voy eliminando algunos y al final cogiendo datos de diferentes años y diferentes números de centros que han ido incorporando. ¿Veis? Al principio hay 6.128 pacientes, vas quitando los que les falta la salida, pero habían salido. Bueno, se van corrigiendo una serie de cosas, pero al final lo que he decidido es contar la prevalencia, o tomar el año 24, porque era el que tenía
18 centros, me parece, o 14 centros, no sé, con datos bastante fiables, parecido que bastante completos, probablemente faltarán datos, y teniendo en cuenta no desde el inicio del año 91 tal, sino desde el año 2015, porque los que son muy, muy antiguos se pierden y es muy difícil que los podamos rescatar. Si nos ponemos lo podríamos a lo mejor conseguir, ¿no? Bueno, entonces lo que voy a presentar es el registro, haciendo un poquito de análisis epidemiológico de los datos. Entonces, como yo os he dicho, partimos de un montón de pacientes, más de 6.000, que después de depurarlos se quedan unos 5.700, pero al final hay 744 pacientes prevalentes. Prevalentes quiere decir que están en esa fecha, en el 24, estaban en tratamiento en el registro de Levante, ¿vale? Esto pertenecía a 14 centros participantes, eliminando los que os he dicho, porque no me parecía que si la última que lo metieron fue en el 21 o en el 22, pues en el 24 puedes ir vivo o no, y eso ya es al azar. Esto sería como un diagrama de lo que ocurre en peritoneal. En peritoneal, por mucho que queramos, tú tienes 30 pacientes en tu programa, 50, 90, y sigues teniendo los mismos toda la vida, porque los que entran salen, los que entran por los que salen. Aquí entraron 177 y salieron 119. Es verdad que en este año parece que el balance era positivo, pero si das centro a centro prácticamente entran y salen. De tal manera que tú al final, cuando miras cuántos pacientes tienes, a mí muchas veces nos preguntan, ¿cuántos lleváis en peritoneal? Y tú dices, pues 52. ¿Pero cuántos has tratado ese año? Pues 70 y tantos, porque has tratado todos los que han estado y se han ido. Entonces al final, esto es el diagrama de este año, de ese año 24, donde se han tratado 744 pacientes, aunque a final del año había 625. Los que salen luego los veremos, hay un porcentaje muy elevado de trasplantes, lo cual es de felicitarse entre todos. Y esto es, dicho de otra manera, lo de cómo es el paso de los pacientes. Esto a nivel general o en cada uno de vuestros centros lo podéis mirar y más o menos viene a ser así. Es una alta rotación de pacientes. ¿Que metes 30? Salen 30. ¿Que metes 20? Salen 20. Siempre es así. Bueno, y luego los grandes centros pues tienen más pacientes que los centros pequeños. O sea, entonces, el que se cuadran más en los grandes centros pues porque tienen más tradición y porque tienen más pacientes. Y ya está, simplemente es eso. ¿Cómo son estos pacientes? Pues son pacientes, el 60% mayores de 60 años, con una edad media de 61, el 66, 2 de cada 3 son hombres. Y cuando miramos la permanencia media global, es decir, cuánto tiempo llevan en diálisis peritoneal los que estaban en el 2024 activos, pues una permanencia muy alta. Probablemente porque los que quedan son pacientes que no se han trasplantado, ¿qué tal? Entonces la permanencia que les queda pues es muy alta. La causa de incluir a un paciente en diálisis peritoneal, el 89% de los casos es por elección del paciente, luego hay algo otras como insuficiencia cardíaca, porque aquí no están separados los pacientes cardiorenales, ¿eh? Luego hago una referencia a ellos. Y la nefropatía de base, pues es una nefropatía muy variada, hay glomerulares 18%, diabetes 15%, vasculares, bien. En cuanto a los factores de riesgo, son pacientes que ya lo veis todos los días, son pacientes, aparte de muy mayores, muy comórbidos. El 88% hipertensos, un 36% de enfermedad cardiovascular, 33% diabéticos, mayores de 70, pues más de una cuarta parte, de tal manera que tienen una media de 3,13 factores de riesgo y más de la mitad tienen 3 o más factores de riesgo, el mismo paciente, con lo cual son pacientes que dan mucha guerrilla, y que tienen un índice de Charlson ajustado por edad, que sabéis que la edad lo magnifica un poco, pero en realidad es un factor de riesgo de la edad, pues muy alto, ¿no? De 5,7 más menos 3, y que nos está diciendo pues que es un paciente muy complicado. Si miramos el número de tratamientos antihipertensivos, hemos dicho que el 80 y tantos % eran hipertensos, que llevan, pues 2/3 partes llevan 3 o más antihipertensivos de manera simultánea. Estos serían más o menos los que llevan diuréticos, calcio antagonistas, inhibidores del sistema renina-angiotensina, los habituales, pero esto es con un recuento. Y la media es casi 3 fármacos antihipertensivos por paciente. En cuanto a la terapia que llevan en el momento este que se miró la prevalencia, el 89% están en DPCA y un 11% más o menos en cicladora. Y un 47%, casi la mitad, llevan icodestrina en alguna forma, o bien nocturna o bien diurna en la cicladora, y las aminoácidos es más residual, un 13% los recambios con aminoácidos. Y en cuanto al acceso, hay un dominio absoluto del catéter autoposicionante, que es prácticamente el 98% de los catéteres que siguen ahora, estamos hablando de prevalencia, que están actualmente en peritoneal en ese año 24, pues eran catéter autoposicionante. Después hay catéter rectos de un cub, de 2 cubs y algunos otros más curiosos, pero bueno. Y esto, como se pregunta una cosa, cirugía sí o no,
Pues el no quiere decir que no lo ha puesto el cirujano, entonces evidentemente hay que pensar que o se lo ha puesto el paciente solo, poco probable, o que lo hemos puesto nosotros. Lo digo porque no se pregunta si lo hemos puesto tú, ¿no? Pero bueno, ya me gustó que salieran 52, digo, me gustó porque ya os hemos dicho antes que nosotros llevamos un año y pico poniéndolos y realmente creo que es una cosa que parece que va creciendo y que te da bastante libertad. Si hablamos de la principal complicación, que son las peritonitis, en la prevalencia del año 24 teníamos una tasa de 0,30 episodios por paciente y año, que eso suponía a un episodio por cada casi 40 meses. Y eso es basándonos en 98 episodios registrados y se calcula sobre el tiempo de exposición total, que viene a ser 322 pacientes año. Por supuesto, el porcentaje más elevado son los gram positivos y aquí, sin contar si es positivo o negativo, pues los más numerosos, los estafilococos, streptococos, aureus y no aureus, y luego pseudomonas, enterococos y los demás ya, aunque tengamos esas ya más residuales, ¿no? Colis, etc. Esta es la evolución de las peritonitis registradas, el 67% tenían curación. En esta prevalencia me llamó la atención que teníamos muchas retiradas de catéter, pero es así, y recidivas un 13%. Y en cuanto a la hospitalización, los pacientes que hospitalizamos, pues generalmente hospitalizamos o por peritonitis, que había 33 ingresos, o por otras causas, en este caso 126 ingresos, y entre las causas la fundamental es la cardiovascular, pero seguida muy de cerca de las infecciones. Infección no peritonítica, o sea, por otro tipo de infecciones. Son pacientes, como os he dicho, muy comórbidos que al final acaban ingresando por múltiples causas. Y en cuanto a los días de ingreso, la media de días de ingreso son pacientes que cuando ingresan bien, se tiran sus 9 días, 10 días. Tendríamos que ver los que ingresan en hemodiálisis por una infección de catéter y esas cosas, pero bueno. Y el tiempo de ingreso por peritonitis, que ya antes hemos comentado el primer caso de una peritonitis que había ingresado, que no es lo habitual, pues generalmente se ingresa porque es un cuadro más complejo y tiene una media de 7 días. Los pacientes que están en la diálisis peritoneal, ya hemos visto que el flujo es muy elevado, pues acaban saliendo, bien salen porque se trasplantan, que en este caso era un 43%, porque fallecen, que era un 24%, de todos los prevalentes en el 24 sí, o bien porque pasan a hemodiálisis. Luego hay otros casos, como por ejemplo, aquí había un paciente, creo que recuperó la función renal, y hay otros pacientes que salen de programa, pero no pasan a hemodiálisis, por ejemplo, alguien que cesa tratamiento. Eso no está puesto aquí en el cómputo, porque si lo subáis no sale el 100. Y de los que pasan a hemodiálisis, la principal causa de salir de programa de peritoneal y pasar a hemodiálisis es la peritonitis. Después hay fallos de la técnica, como puede ser la infradiálisis o fallo de ultrafiltración, problemas del catéter y otros pues, problemas ahí más peregrinos, que alguna cirugía, alguna cosa, que ha hecho que no pueda seguir con peritoneal, o que el paciente no quiera, o que ya no tenga apoyo familiar. Sabéis que es una técnica que dependemos mucho de la familia, y pasan a hemodiálisis. Y cuando hablamos de la mortalidad, del número de exitus que teníamos en los prevalentes, la principal causa es la cardiovascular, seguida de la infecciosa, y luego hay otras causas menos prevalentes. Pero bueno, lo principal viene a ser esto, teniendo en cuenta además que son pacientes, como ya hemos dicho, con un índice de Charlson muy elevado. Bien, esto sería la foto de los pacientes que tenemos, o que teníamos, aunque hablemos del 24 como si fuera este año pasado, pero da igual, mantenidos todavía en peritoneal. Pero ¿cómo fueron los pacientes que entraron en ese año? Pues en ese año entraron 177 nuevas inclusiones, o al menos se registraron 177 nuevas inclusiones, que más o menos se vuelven a centrar en los mismos hospitales más gordos, el número más importante de inclusiones. Lo mismo que hemos dicho antes, las vías de entrada, la mayoría son procedentes de nuestras consultas de prediálisis. 75% entran a través de una consulta. Hay un porcentaje que vienen de hemodiálisis, probablemente por fallo de la técnica o por cambio del paciente. Hay 10 pacientes que entraron después del trasplante y un paciente que se había trasladado a otro centro, ¿no? Y luego la causa de la inclusión sigue siendo la principal, que el paciente elige la técnica, aunque también está en bastantes casos de insuficiencia cardíaca o fallo del acceso vascular. En la incidencia es igual que la prevalencia, 2/3 partes son hombres, la edad media está sobre 60 y tantos, pero hay que llamar mucho la atención en que el porcentaje de pacientes mayores de 60 es que ya es altísimo. Tenemos 55% entre 61 y 80 y un casi 7% mayores de 80 años. O sea que cada vez nuestros pacientes que están en diálisis peritoneal son más mayores, y ya eso de que la peritoneal es para los jóvenes, sí, pero echa cuentas, porque jóvenes, mira los que tenemos muy poquitos. Entonces, bien, ¿y por qué creo yo que
diálisis peritoneal está bien para los ancianos? Pues porque está muy bien tolerada y porque pueden permitir estar en casa, pueden permitirse mantenerse con su vida más o menos estable sin tener que ir a un sitio a hacerse nada, y creo que es la técnica ideal. La nefropatía causal viene a ser más o menos lo mismo que la prevalencia. Glomerular ganaba en este caso con 20%, seguida, bueno, de no filea, por supuesto, pero luego de la vascular. El índice de Charlson sigue siendo muy alto, sobre 5,8, y el número de factores de riesgo viene a ser más o menos sobre 3 factores de riesgo por cada paciente. De tal manera que más de la mitad de los pacientes que entran nuevos por año tienen 3 o más factores de riesgo. O sea que seguimos poniendo pacientes con muchísima patología de base en peritoneal. Es decir, que el que está muy malo a lo mejor no puede ir a peritoneal, pues la realidad te dice que no es así. Sigue siendo casi todos hipertensos, dislipémicos muchos, con enfermedad cardiovascular pues 1 de cada 3, añosos más también de la tercera parte. Los fármacos lo mismo, la media es de 2,9 fármacos y más de 2/3 partes toman 3 o más fármacos antihipertensivos. En cuanto a la modalidad inicial de los que entran, el 85% entran con manual y un 15% entran con cicladora. Y si miras esto en una tendencia histórica, yo no sé en otras comunidades, pero en la nuestra realmente la cicladora la tenemos bastante poco utilizada. No llegamos al 20% prácticamente en ningún año que se registra, y eso que tiene sus indicaciones y tal. Y bueno, yo históricamente también soy de poco usar cicladora, pero eso del registro sirve para estas cosas. O sea, uno puede pensar que lo hace bien o lo hace mal o como le gusta, y luego a lo mejor ve que todos los demás lo hacen diferente o lo hacen igual que tú, y todo esto puede parecer interesante. Ese catéter que está dislocado hacia arriba, que la foto ha salido muy bonita, pues es un catéter autoposicionante que también es el más prevalente, 96,6 de los que entran ahora, y algunos casos de otros catéteres. Las salidas vienen a ser lo mismo. Los pacientes en peritoneal solo salen por 3 causas: o se trasplantan, o pasan a hemodiálisis, o se mueren. El 50% de los incidentes del año 24 se trasplantaron en ese año, porque el registro, o sea, el análisis de incidencias en ese año. Es decir, que tenemos una prevalencia altísima de trasplante precoz en pacientes en peritoneal. Una tercera parte pasó en hemodiálisis y falleció en un 12% precozmente también, porque estamos hablando en el año. En cuanto a los fallos de la técnica, es decir, el paso a hemodiálisis, la causa principal sigue siendo la peritonitis, y luego pues problemas de catéter, problemas de la membrana, que al ser precoz, si los miráramos con más detalle, pues a lo mejor nos encontramos que había alguna cosa que o bien no estaba bien pautada la técnica, o a lo mejor el paciente tenía algún dato o nos debería haber sugerido que no debería haber empezado, porque si en 3 o 4 meses ya no ultrafiltra o no dializa, no lo sé si pasa alguna cosa ahí. Y en cuanto a las peritonitis, pues la misma, en cuanto a las exitus, la causa fundamental es la cardiovascular, seguida de las infecciones no peritoníticas. Las peritonitis, es lo que iba a decir, pues siguen siendo los gram positivos el más prevalente o el más actual en los incidentes, pero como esta mañana no sé en qué caso se ha comentado que cada vez tenemos más gram negativos, pues mirar aquí tenemos 50% gram positivos de las peritonitis del 24 y 42% gram negativos. O sea que sí que es verdad que tenemos cada vez más gram negativos. Hospitalizados igual por peritonitis y por no peritonitis, mucho más por no peritonitis, y dentro de las causas de ingreso por no peritonitis, pues la más importante, la cardíaca, y seguida de infecciones. Y en síntesis, el paciente que inicia en nuestro registro en este año, que viene a ser muy comparable a cualquier otro año, pues es un varón de unos 60 y tantos años que viene de la consulta de ERCA por elección propia. Esto realmente suena hasta muy ideal, ¿no? Que tiene ese glomerular o de causa no afiliada con mucho riesgo cardiovascular, muy hipertenso, polimedicado, con índice de Charlson moderado grave, que se inicia generalmente con manual, con un catéter autoposicionante, utilizando en casi la mitad de ellos icodestrina, que tiene una mortalidad marcada fundamentalmente por los eventos cardiovasculares y que tiene una alta tasa de éxito porque el 50% va al trasplante, y luego la principal amenaza, como siempre, es la peritonitis. Y ya es lo último, porque quería ser un poquito rápido. Sí, no, me sobran 3, creo. La supervivencia del paciente no la podía analizar. No la podía analizar porque no tengo muy claro algunos pacientes si han salido o no han salido, incluso en los que están los datos registrados. Pero quise hacer una supervivencia de la técnica donde lo que hacíamos era ver
en los últimos 10 años, 2015-2025, además esto se me pidió para presentarlo en la EuroPD y lo puse en nombre de todos. Entonces había 2.222 pacientes incidentes en estos años, de 2.716, depurando por datos incompletos, que entonces se podía analizar un poquito la supervivencia. Y entonces el paciente se considera fallo técnica cuando sale a hemodiálisis. Y como evento o riesgo competitivo es si se trasplanta o se muere, porque entonces no puede haber salido de hemodiálisis. Pues, igual que cuando miras la mortalidad, si se trasplanta no cuenta porque no se ha muerto, ¿no? Entonces, tomando solo como paso de hemodiálisis como salida, hay 576 casos, que es el evento principal, los otros se eliminan o los elimina el análisis como riesgos competitivos. Se hace mediante análisis de Kaplan-Meier. Esta sería la supervivencia de la técnica, que en números nos dice que tiene una supervivencia media de 75,6 meses y mediana de 118 meses. Pero realmente os digo que hay que tenerlo con mucha cautela porque el tiempo de seguimiento yo tenía algunas dudas. Aún así, entiendo que hay muchos datos que están correctos, pero lo que nos viene a decir, independientemente de que esté magnificado o no, que tenemos una técnica que o se trasplanta o sigue en peritoneal durante mucho tiempo. Y entonces yo creo que eso nos permite hacer buenos resultados. Esto, analizado por años, nos viene a decir que a los 5 años, 3/4 partes de los pacientes que no se han trasplantado o se han muerto, siguen con éxito en diálisis peritoneal. O sea, no han pasado a hemodiálisis. Y si no, mirarlos a ver, porque cada uno en su centro, como veréis que más o menos los que siguen siendo los mismos. Ahí hay pacientes cardiorrenales. Entonces uno podría pensar que a lo mejor, que al final, según lo que está registrado en el ítem cardiorrenal, si no, pues de los 2.222 de este número de años había 266 pacientes con indicación cardiorrenal. Pues uno podría pensar que esto de la supervivencia de la técnica podría estar marcada por los cardiorrenales, generalmente pensaría que empeoraría, y cuando hacemos separados están igual. O sea, tienen la misma supervivencia prácticamente con cardiorrenales que sin cardiorrenales. Es decir, que el que sea un paciente cardiorrenal, que a lo mejor puede ser un paciente con más problemas para otras cosas, pues para el mantenimiento de la técnica no es un dato negativo. Y ya simplemente extenderos una invitación a la colaboración, a que todo el mundo que tenga en sus manos la faena de tener pacientes dentro del grupo de Levante de IES peritoneal, de estos 20 centros, que en la medida de lo posible pueda rellenar los datos, se tiene en manos de quien sea, de residentes sobre todo, y a cambio se puede conseguir muchísimas cosas, porque hay muchísimos datos ahí. No he entrado en el registro de datos analíticos que también tenemos, que se rellena de una manera muy errática, pero aún así tenemos más de 20 y tantas mil analíticas de lo que queráis. Queréis ver lípidos, queréis ver glucosas, queréis ver lo que queráis. O sea, se pueden ver miles de datos y hacer análisis comparativos de cosas mezclando datos. No he mezclado nada con nada, no he dicho cuántos de los que tienen peritonitis son diabéticos, pero todo lo puedes hacer, o sea, se puede hacer todo lo que quieras. Y eso era todo. Muchas gracias.